A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascut. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Hola a todos, bienvenidos a MB Podcast Show. Feliz martes de frío. Estamos con Jenny que nos está viendo ahí. ¿Cómo van? ¿Cómo vas, pero Pablo? Muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal, Marcel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el martes pasado guiando el show solo? Pues fue una experiencia. Ahí tuvimos dos invitados bastante interesantes, con ganas de hablar ambos, y creo que nos aportaron bastante conocimiento. ¿Qué temas se tocó el martes pasado? Pues fíjate que Luis Pedro habló como un gerente general de una empresa de fintech, y Pedro habló como una empresa, o sea, como el gerente general también, o uno de los fundadores de una empresa de tecnología enfocada en notarios. En la parte legal. En la parte legal, exacto. Entonces es un legal tech, digamos, de alguna manera. O sea, empezando a pensar en esa tecnología legal, que creo que fue bastante útil, como empezar a entender también esa dificultad que tienen para manejar todo el portafolio o le decía él, portafolio, creo que se llama, bitácora, de donde están todos los registros de los notarios, pues, ¿verdad? Entonces fue bastante interesante cómo surgió. Public Note. Ajá, es Public nuevo Note. proyecto de ellos, que se llama Public Note. ¿Qué es lo que hace Public Note? Public Note lo que hace es como llegar a la administración de todos estos documentos que generan los notarios a la hora de hacer escrituras públicas. Entonces, mantener un orden, un protocolo es como se llama. Entonces te metes a su página web y ahí contratas un demo y pagas un pricing. Ahí sí que depende de la cantidad que vayas a usar, si no estoy mal, pero en el demo te explican cómo te cobra y todo, y el objetivo es de que los bufetes o las personas individuales lleven un control ordenado de su protocolo, ¿verdad? Increíble. Como notario, porque ¿verdad? Normalmente es a mano. Exacto, normalmente es a mano, y como se suele administrar este tipo de información es en una repisa, y se termina el año y se pone ahí el protocolo 2018, ¿verdad? Lo que están buscando es precisamente cómo optimizar ese uso de información, o sea, poder no ir a buscar a esa repisa en el año 2018, sino buscar en internet ya con filtros de fechas, de persona que ejecutó el protocolo, etcétera, ¿verdad? Yo creo que ahí vemos este tema de que cualquiera, o sea, un buen emprendedor, puede ver oportunidades en cualquier área. O sea, sí. No solamente la gente que estudió administración de empresas, la gente que estudió finanzas o economía puede emprender. Sí. Abogados, que incluso ellos están emprendiendo su propia firma o bufete de abogados, ven esas oportunidades por problemas que ellos encuentran en sus clientes y deciden emprender en esa área, solucionando un problema de verdad latente en las empresas. Y aparte valioso el hecho de que Pedro nos contó su experiencia de que fue renunciar de una empresa, pues una firma de abogados pues grande, sólida, la cual él tomó una decisión de emprender, ¿verdad? Por ineficiencias tanto que él podía aportar desde otra empresa hacia los bufetes grandes. Que es lo mismo que Luis Pedro también. Que también él renunció a una empresa y se fueron a emprender. A exactamente. Fue interesante, cabal, poder ver a los dos, ¿verdad? De que nos contaran de alguna manera sus historias y de alguna manera sus experiencias, errores, etcétera, ¿verdad? Habría que llamar a Marian también para que estuviéramos en la conversación todos los que renunciaron. Exacto. No, sí, muy valioso, la verdad. Yo creo que es algo que pasa y que puede seguir pasando. No sé cómo estarán las estadísticas, creo que ese también es uno de los principales problemas de este país, o de el eslabón perdido de información que existe en Latinoamérica, ¿verdad? Con respecto a bastantes cosas, pero de seguro está pasando y puede seguir pasando, ¿verdad? Okay, de las renuncias. ¿Y alguno de los puntos claves que crees que lograste absorber de la conversación de, 3 emprendedores en este caso, fundadores, los 3, ¿qué tips o algo en específico que puedes decirme, yo aprendí esto en esta conversación? Sí, lo primero tal vez aprendizaje es que coordinar las conversaciones con más personas es complejo. Y estando solo. Exacto, como que las dos personas no tenían un conocimiento de que la conversación tiene que estar fluyendo, ¿verdad? Entonces, de eso la gente que es entrevistada viene a hablar de su tema, no que a guiar una conversación. Exacto, entonces de alguna manera me costó ir viendo eso, pero lo valioso con lo que me quedo de lo que dijeron todos es, Pedro dijo algo clave, que es no tener miedo a la hora de emprender.
Y creo que eso es muy importante, no hay que tener miedo, hay que tirarse de clavado sin saber si hay agua, ¿verdad? Y Luis Pedro, también algo muy claro es de que uno se pone el peso de las cosas, o sea, uno se pone su propio peso, ¿verdad? Entonces, en la medida que te asignes pesos que no son necesarios, pues tú te lo estás asignando, ¿verdad? Y también hablaba un poco de las soluciones a largo plazo, ¿verdad? Que no hay soluciones en el corto plazo, sino que es de seguir pensando en el largo plazo y que hay cosas que quizás de verdad no vamos a ver. Pero tener clara esa visión de que hacia ahí vamos, ¿verdad? Eso sería como que una de las dos cosas que yo te diría. Mira, la parte de los miedos entiendo que también hay que, o sea, entiendo que no hay que tener miedo, pero obviamente eso creo que es casi imposible. Solamente es como canalizar ese miedo. Exacto. Tal vez de tal manera que vos digas, ok, me da tanto miedo eso que quiero entrarle y ver por qué es que me da miedo. O sea, hay un hashtag ahorita que descubrí que me gustó mucho, que es sigue tus miedos. O sea, en vez de, hay gente que te dice seguí tus sueños, porque cuando vos seguís tus sueños, estás en la parte cómoda de decir, ok, yo sé que yo quiero eso, entonces voy a lo conocido, pero ¿qué pasa si le das la vuelta a la perspectiva y dices, ok, sigue tus miedos? O sea, ¿por qué me da miedo eso? O sea, que si pruebo, me voy a dar cuenta que de verdad no es un miedo, solamente es un temor que alguien me metió y que nunca existió en mi mente. Entonces, cuando vos te das cuenta, digamos en tu caso, que tal vez no creo que haya sido tu miedo, pero el guiar una conversación vos solo, siendo responsable vos del contenido que se genere, es un miedo. Y lo asumiste y cuando terminaste la conversación dijiste, ok, si pude. Y solo ya sabes cómo mejorar. Exacto, pues. Ya sé cómo mejorar, identifiqué aquello, vi que si hice esto, vi que esas dos personas, o sea, todos esos miedos te abren un montón de puertas. Exacto. Y esas puertas son las que te hacen vivir, si te das cuenta. O sea, puchicas, nosotros tampoco teníamos ningún conocimiento de llevar una radio y lo estamos haciendo y te das cuenta todo lo que hemos aprendido. O sea, son puertas que se abren que porque nos da miedo no sabemos que existen, ¿ya sabes? Exacto. Entonces, identificar esas puertas, o sea, esos miedos y ir tras ellos creo que es algo valioso de lo que dijo Pedro, la parte de Luis Pedro. Creo que los pesos los puedo traducir a la parte que vos sabes que qué tipo de sacrificio requiere el querer algo. O sea, si vos querés ser el CEO de una empresa, requiere de sacrificar tiempo. Exacto. Requiere de sacrificar, no sé, tiempo con tus amigos, familia, o sea, creo que vos identificás y dices, ok, yo quiero tanto eso que yo estoy dispuesto a sacrificar esto. Exacto. Asumir ese peso encima de mis hombros. Sí, y que también creo que es un peso o una presión puesta, pero que uno mismo se la pone, no que te la están imponiendo. Exacto. Vos escoges. Exacto, uno escoge qué peso decide cargar y yo creo que eso es también valioso, pues, ¿verdad? Si hay gente que tiene mucha más capacidad para cargar mucha más incertidumbre y otras que de verdad no pueden, pues, entonces también tu personalidad te lo permite o no, ¿verdad? No es que obviamente hay que llevar a estrés a las personas como a las flores para florecer, ¿verdad? Pero el estrés es necesario si surge de adentro, no si te lo imponen. Cabal. Yo creo que también vos lo vas desarrollando según tu experiencia, o sea, porque al principio tal vez vos no tenés tanta capacidad de mantener tanto peso. Exacto. Pero puedes ir agarrando pesitos. Ok, yo voy a emprender mi primer negocio. Ok, y te vas dando cuenta y después del segundo negocio ya sabes que puedes levantar ese peso, entonces le pones un poquito más. Cabal. Creo que es un proceso a largo plazo que va amarrado cada lo que dice Luis Pedro al final, que es, ok, todas las soluciones son más factibles, digamos, o rentables a largo plazo. O sea, ver los problemas y las soluciones más a largo plazo que solo solucionar a corto plazo. Entonces creo que es muy valioso eso que consideran. Sí, ahora Marcel, contanos un poco cómo te fue viendo a una generación por salir. Creo yo, con intenciones de cambio, con intenciones y con otra lógica de pensamiento. Es una generación pues claramente más joven. ¿Qué impresiones te dio? Mira, yo creo que tengo aprendí de muchas partes, desde la parte de ver a los jóvenes, digamos, eran una media tal vez como de 17, 18 años. Te das cuenta que las mujeres vienen con todo. O sea, es algo que me impresionó. O sea, yo miraba a las mujeres, a las niñas o jóvenes de 17 años, mujeres que tenían la gana de participar, de ser líderes, de ser como que tener la parte como de su protagonismo dentro del evento. Eran las que más participaban, las que ganaron ciertas cosas. Entonces vos te das cuenta de decir, ok, las mujeres ahorita están levantándose. O sea, acá tanto movimiento que hay ahorita de que las mujeres pueden, o sea, el orden, disciplina que tienen las mujeres lo están usando en su favor. Y eso diferencia que cuando ves a un hombre que tal vez, por ser hombre, no sé, tal vez no ha tenido tantas dificultades, digamos. Como que las mujeres a veces, por ser mujeres en Guatemala, pues tal vez han tenido cierta dificultad al crecimiento laboral, lo que sea. Entonces ves que son más resilientes. Entonces eso ayuda bastante a que esas vengan con mucho más garra.
es uno de los aprendizajes que vi de los jóvenes. De la otra parte es que el staff, la gente que organiza el evento, es gente de 18 a 23 años. Yo teniendo 28 años aprendí muchísimo de esos jóvenes que están organizando. Yo ya lo había organizado antes, desde hace 6 años, y nunca lo habían organizado de tan excelente manera como ahorita. Y yo me pongo a pensar y digo, ok, son más pequeños y lo están haciendo mejor que la gente que estuvo, que era más grande. Exacto. ¿Y qué fue lo que concluyó? Es el compromiso. O sea, ¿verdad? Cuando uno se compromete en lograr algo, en un objetivo claro, en común, con amigos, se vuelve una comunidad. Y es imparable. O sea, yo miraba a la gente llorando cuando se terminó el evento y decía, pucha, yo nunca lloré. ¿Será que porque yo no me comprometí tanto y no sufrí tanto como ellos de la garra que tenían de querer llevar ese evento? Entonces creo que ver a jóvenes tan pequeños comprometiéndose con algo ves el beneficio. Y estoy seguro que ellos se comprometen al igual en la parte laboral, en la parte del emprendimiento, y van a llegar mucho más rápido a tener éxito en sus emprendimientos que alguien que no esté comprometido. Sí. Ahora, un poco de conclusión, cabal, con lo que decís. Yo creo que el futuro es mujer y el futuro es hoy, ¿verdad? Sí. Creo que naturalmente hacia eso estamos tendiendo y qué rico también ser llevado por una energía femenina en bastantes pues, aristas, ¿verdad? Definitivamente. Tal vez cambiando un poco de tema y hablando un poco del tema del invitado que tenemos hoy. Y cabal, de lograr llegar a un negocio, ¿verdad? De alguna manera a un punto pues de venta o de inversión o de prototipos. Vamos a hablar un poco de crowdfunding, sí, ¿verdad? Creo que hay bastantes como aristas del tema que podemos conversar, pero creo que es interesante este tema. Contanos tal vez un poco de él. Mira, Julio Fernández es uno de los que están promoviendo el uso del crowdfunding en Guatemala. Creo que él ahorita a las 11 va a tener su espacio aquí con nosotros donde nos va a explicar de primero todo qué es, cómo funciona e incluso quitarnos esos paradigmas. O sea, mucha gente como no sabe qué es el crowdfunding, tal vez piensan que no solo en Estados Unidos se puede hacer, que solo en las plataformas de Indiegogo, en todas estas que existen, solo funciona. Entonces tal vez ahorita que entre Julio nos va a explicar un poquito más a detalle de cómo se puede aplicar aquí en Guatemala, la parte de las regulaciones legales, que cada como vos decís, mira cómo funciona, porque al final el manejo de dinero es bien complicado, y más cuando no tiene algún respaldo, como es aquí en Guatemala, pues que todo tiene que tener un respaldo de todo movimiento de dinero, no sé. Sí, entonces, yo por ejemplo, igual yo estuve investigando un poco de qué plataformas existen por lo menos que de lo que vi es de que cada una de las plataformas para hacer crowdfunding, todas tienen distinto objetivo o distinto enfoque. Entonces, pero bueno, tal vez la definición de crowdfunding él no la va a poder mejorar, asumo, y es de que poder recibir financiamiento de distintas personas, no de un solo ente, sino que apoyen esa visión, producto, prototipo, lo que tengas, ¿verdad? Y que basado en ello, pues consigas una inversión para sacar un primer levantamiento de capital que te permita llegar a N cantidad de meta, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, vamos a regresar con un poquito más sobre este tema después del corte. MB Podcast Show por Radio Infinita. Ya estamos de vuelta aquí en MB Podcast Show, pero Pablo, contame un poquito de cómo ha ido evolucionando el CFO as a Service en Concord. ¿Cómo van con eso? Pues vamos bien, la verdad. Mira, ahorita tenemos ya 15 clientes de pago recurrente, contratos de 6 o 12 meses. Estamos atendiendo empresas de servicios específicamente y lo estamos atendiendo ahorita constantemente con que tengan, o sea, que manejen su información a través ordenada, digamos, claro, ¿verdad? Igual tenemos nosotros un proceso para irlos guiando y que vayan armando su departamento financiero de la mano de nosotros y nosotros devolverles mensualmente un análisis en la medida que ya tengan su información ordenada. Les damos un análisis ya de información financiera y si no tienen información ordenada, pues les vamos dando reportería y seguimiento para que vayan armando esta información y ordenando esta información financiera y que se pueda analizar, ¿verdad? ¿Cuáles son lo mínimo que una empresa necesita o sea, qué es lo que necesito yo para poder empezar a usar el servicio de CFO as a Service? Pues mira, necesitas empezar a tener ingresos y egresos y registrar. Todo registrado. Sí, una SA también. No puede ser una empresa individual.
Pues sí, realmente lo que nos interesa es llevar como las finanzas van muy de la mano de la contabilidad, nos interesa como que haya un ente o persona jurídica pues de la mano de esta contabilidad. Porque una individual no requiere una contabilidad tan exacta como una sociedad. O sea, no hay que pagar impuestos, solo ISR. O sea, por ejemplo, si sos un pequeño contribuyente, también te podemos ayudar claramente, o sea, solo que estés manteniendo todo tu registro de egresos y de ingresos de una manera ordenada. Igual, si no lo tenés, nosotros tenemos las recomendaciones. Por ejemplo, tengo clientes doctores, ahorita ya tengo clientes abogados, tengo otras empresas de servicios, ¿verdad? Construcción, en fin, como que el objetivo es precisamente que todas estas empresas vayan ordenando sus estados financieros para que tengan la información con análisis. Sí, y al final, o sea, viendo ya la reportería que ustedes dan, es increíble porque te dan gráficas, te dan KPIs, o sea, vos a base de esa información puedes sacar KPIs que te ponen el rendimiento. Como se llaman, son KFIs, que son Key Financial Indicators. O sea, los KPIs son Key Performance Indicators. Entonces, los KFIs son específicamente los que nosotros buscamos, dependiendo de la industria en la que estés participando. Eso es el estatus actual es precisamente eso, empresas que tengan su información ordenada y que la tengan, o bueno, si no la tengan ordenada, solo que estén registrando sus ingresos y que tenga una persona jurídica a la cual podamos como que sacarle su contabilidad bien en orden, ¿verdad? Sí, y una de las cosas que estamos trabajando ya para el otro año, esperamos en enero, febrero, es poder entrar a los ERPs a través de nuestra plataforma y extraer información para devolverles análisis a otro perfil de empresas pues que ya maneja un ERP, ¿verdad? Muchos nos hemos topado precisamente con asimetrías de información en los temas de los ERPs porque guardan la información ahí sí que de como entre. Entonces si a un ERP le metes basura te va a dar. Exacto. ¿Verdad? Entonces como que ir con empresas que de alguna manera ya tengan organizado esto, extraer información y devolverles un análisis. Sí, yo creo que sería bueno incluso traer a una persona aquí a este segmento que nos hable de cómo funciona bien un ERP. Exacto. O sea, de verdad, vos puedes tener una herramienta súper funcional, pero si vos no le metes la información adecuada, no te va a servir de nada. Estás invirtiendo un montón de dinero que no te está haciendo útil, digamos, no te está retornando esa inversión. Sí, ahora bien, qué bueno que hablas de ese tema. Con respecto a ese tema, es muy importante mencionar de que hay empresas en ciertas etapas que no es necesario que se metan a tener una ERP, porque eso vuelve más rígidos vuelve mucho más rígidos los sistemas, o sea, perdón, tus procesos. Y en una etapa temprana lo que necesitas es esa versatilidad. Cabal. Entonces para esto existen integraciones como Zapier, que ya lo hemos platicado, y lo que se logra con Zapier es poder integrar distintas herramientas que lo que permiten es que tu workflow siga siendo versátil. Por ejemplo, tener enlazada una spreadsheet de Google con Slack para una actualización del tema, o un CRM actualizado con notificaciones de alguna otra plataforma, ¿verdad? O tickets de ¿qué te digo yo? De Resource Guru o de servicio al cliente. O sea, como que con distintas plataformas puedes armar un BPO, se llama, que es un Business Process Organization, algo así. Sí, ahora se me fue la O. Pero es o sea, como que en lugar de ERP, como que antes puedes usar esto, ¿verdad? Entonces que la gente sepa que no necesariamente tenés que ir a meterte a un ERP, ¿verdad? Sino que puedes empezarlo a hacer. Primero un ERP te vale de, no sé, $5,000 a $10,000. Exacto. O sea, no es necesario. Igual ahorita una persona que está empezando, en mi caso, yo lo que hago es que tengo mi Excel que Concord te da. Y es súper sencillo, solamente tenés que dar un buen orden de cuentas contables, o sea, tenés que identificar qué es lo que vendes, qué es lo que te va a costar, así bien identificado. Y después incluso la plataforma te da las opciones para que vayas escogiendo cada rubro. Exacto. Es increíble y te saca tu estado financiero, o sea, es algo bien sencillo para las personas que no tienen, o sea, tanta capacidad para empezar a ver todo ese tema. Entonces, vale la pena tomarlo en cuenta para las personas que están empezando y así llevar un control desde un inicio, porque obviamente uno tiene que empezar a largo plazo. Y si no se tiene un buen récord o una buena organización en la parte de las finanzas, puede llegar a ser algo que te cueste. Exacto. No sé, 2 años. Sí, no, es súper costoso. Todas las implementaciones de ERPs en todas las empresas siempre son un tema que no termina, ¿verdad? Aparte, y de verdad no termina, pues, porque una implementación solo sigue, la empresa sigue evolucionando, siguen habiendo más cosas que agregar, hay que hacer cambios de usuarios, de tipos de roles, o sea, es un tema muy, muy, muy amplio, tanto para empresas pequeñas como para empresas grandes, ¿verdad? Empresas grandes que invierten hasta $millones por una implementación de un SAP, por ejemplo, o de un Oracle.
O empresas pequeñas que empiezan con algo pequeño y que al final no logran poner... No lo logran lanzar, o sea... no logran nunca aterrizar un ERP propio, ya sea desarrollado interno o ya sea que es outsourced, pero entonces no logran como que pegarle bien a todos los webhooks que necesitan para que opere de una manera automatizada. Pues, ¿verdad? Perfecto. Y mira, y ahorita con esta parte del nuevo proceso que ustedes están empezando de contratar gente, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿qué has aprendido? Pues mira, nos hemos topado y ahí sí que voy a hacer publicidad a los Valentinos, al proyecto Valentino. Sí. Nos ha sido bastante enriquecedor toparnos con patojos, ¿verdad? Exacto, con mucha garra, con mucha hambre, comprometidos con la respuesta correcta. Que creo que es una de las cosas muy valiosas con las que nos estamos topando con ellos y que vienen con capacidades, sus soft skills pues básicos, con las que nos puede, o sea, con esas soft skills básicas ya nosotros los vamos como que dándoles skills más específicos para ellos. Entonces ahorita recientemente inclusive contratamos a una persona, se llama Robinson, y nos ha dado de verdad bastante conocimiento él a nosotros como nosotros a él en un sentido de construir empresa. Mira, ¿y cómo funciona el proceso de programa Valentina? Porque veo que ellos capacitan y colocan a jóvenes en el sector de tecnología, digamos en tu caso, en FinTech. ¿Cómo fue el proceso? O sea, mira, fue simple. Los contacté y solo me dijeron los procesos, como que me dijeron cuáles eran mis requerimientos, con una lista que ellos ya tienen preestablecida, se las mando, y basada en esa lista preestablecida me devuelven a mí currículums que hagan un buen match con nuestra lista preestablecida de requisitos. Y basado en ello, toman la decisión ustedes. Ya los entrevistamos y en eso se les contrata. Si nosotros los contratamos, pues se les paga a ellos un fee de Obviamente. N cantidad. Qué interesante, porque al final ellos lo que están haciendo es dándole la oportunidad a esta gente que son chispudos, que al final tal vez no tienen un título universitario. Exacto. No, inclusive Robinson, por ejemplo, está estudiando ahorita en la Mariano Gálvez los sábados ingeniería en sistemas. Entonces también siguen estudiando, pueden empezar a recibir un salario. Creo que es bastante valioso este proyecto, por eso la verdad que me preguntas lo comento, ¿verdad? Vale la pena compartir esa información. Sí, aparte un proceso de recursos humanos que también nosotros nos dimos cuenta que hay que empezar a generar tanto como emprendimiento, en donde hay que tener toda la información de las personas que se contratan, contratos de los mismos. Bien definidos los puestos. Ajá, exacto, bien definidos los puestos, las responsabilidades, tiempos, remuneraciones fijas, variables. Yeah. O sea, como que es un trabajo que también no es solo así, no es solo de contratar, sino que poderlo hacer bien, pues, ¿verdad? Si queremos hacer bien las cosas de un inicio, que se hagan para siempre, ¿verdad? Yo creo que ese es un excelente ejemplo. Yo me he dado cuenta incluso en empresas grandes que te contratan solo así y bueno, ahí te mando la información y nunca te la mandan, y ahí te mando como que la información del puesto y al final paras haciendo un montón de otras cosas que tal vez no era a lo que estabas contratado. Entonces creo que vale la pena que la gente que va a empezar a contratar, no solo contraten a cualquier persona, denle la oportunidad incluso a personas que tal vez sí lo necesitan, que vienen con toda la garra, con toda la gana. Establecer bien los puestos, eso es clave. Identificar cuáles son tus cosas, que tienes, tus responsabilidades fijas, y a base de eso yo veo qué más te puedo poner. Si en dado caso hay necesidad de algo, sabes de que va a ser algo espontáneo, no va a ser para siempre, como si no tenés bien claro y que te ponen a hacer mil cosas. Entonces esa labor de identificar qué cosas, la parte de la descripción del puesto, cómo lo hiciste. O sea, vos sabías qué es lo que necesitabas y fue como que, ok, necesitamos una persona para que cumpla esto y esto y esto y esto. Sí, digamos que nosotros desde alguna manera ya empezamos a crear procesos para cada una de las áreas. Entonces, cada una de las áreas, ya que tienen sus procesos, nos ayudan o sea, ya sabemos en qué parte nos pueden apoyar, ¿verdad? Esto empezando desde conceptos básicos de gobernanza, como asamblea de accionistas, junta directiva, gerencias y operaciones, ¿verdad? Entonces, ya se tiene claro cómo se comunica cada una, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, gerencias, por ejemplo, ya tiene cierta comunicación y responsabilidades operativas con las personas que operan, ¿verdad? Entonces, ¿dónde aporta valor una siguiente contratación para el objetivo que tienen las gerencias? ¿Verdad? Y así, de alguna manera, es así como se dice escalando. Pero tanto desde un emprendimiento, que puede sonar esto como a lógica de multinacional, pero es que desde que uno empieza, tiene que empezar a organizarse de esta forma, ¿verdad? Creo que es de lo más valioso que hay. Y tal vez incluso cuando te empezás a organizar, puede ser que te des cuenta que no necesitas una persona más, que eso lo puedes hacer vos. Exacto, o se puede automatizar. Ajá.
que solo porque, no sé, tal vez no tenías bien claro cómo funciona, pensabas de que tenías que tener una persona haciendo algo, o sea, que te iba a costar un costo fijo mensual. Exacto. Entonces, tal vez esa parte de establecer bien los procesos, evaluar bien los puestos, te vas a dar cuenta de que, ok, no, esto lo puede hacer una persona en India. Exacto. Digamos, que puede ser que solo le pague por variable, que sea por cada vez que me da algo, le pago esto. Entonces, creo que va un poco contraproducente con la parte de Valentina porque le estaría dando el trabajo a alguien más, pero creo que también para que un emprendimiento salga adelante necesita apoyo y ¿verdad? Versatilidad, tiene que ser flexible, tiene que ser escalable. Entonces, ya sea, si en dado caso, de verdad, te das cuenta que tenés no sé, un espacio para una persona que te venga a apoyar, que lo pueda hacer una persona de verdad, que tenga que estar aquí en Guatemala, que tenga que tener su espacio en la oficina o desde su casa. Sí considerar la opción de contratar a una persona, digamos, de estos programas donde ayudas a la gente, o ver la opción de tercerizarlo. Exacto, sí, también ya sí necesitas un skill como mucho más específico para un puesto que necesita desarrollar alguna estrategia más sólida, pues de alguna manera un soft skills no van a poder permitirlo, sino que ya es otro perfil entonces, ¿verdad? Solo tener claro, cabal. Y hablando un poco, cabal, de lo que decías, y tal vez para cerrar antes de que entre nuestro invitado, es de que antes de entregar precisamente un puesto, uno tiene que saber a qué va a entregar. Exacto. Entonces, ya tuviste que haber trabajado ahí para saber qué exigirle incluso. Exacto. Entonces lo que estamos ahí sí que viendo nosotros, y esta sí es experiencia para todos los emprendedores, es de que en el emprendimiento el conocimiento se potencializa, porque antes de entregar algo uno tiene que saber hacerlo. Exacto. Y tanto conocimiento pues técnico como emocional, ¿verdad? Sí, y al final uno, o sea, si te pones a pensar la parte del haber trabajado en eso, sabes cuánto puedes exigir. Es el típico problema de los jefes, de que sí, que vos puedes y hacer esto, ¿qué? Y él nunca ha pasado por eso, entonces no sabe cuánto puede exigir. Entonces vamos a ir un corte y regresamos con nuestro invitado Julio Fernández. Ya estamos de vuelta aquí en M Podcast Show, pero Pablo, ¿quién tenemos de invitado hoy? Pues tenemos aquí a Julio Fernández, pues nos viene a hablar un poco del crowdfunding. Creo que platicamos dimos un preámbulo de qué era crowdfunding, pero estoy seguro que Julio pues nos va a dar una mejor introducción. Así tenemos un montón de preguntas también ahí con el tema de crowdfunding. Así que, Julio, ¿cómo vas? Y solo perdón, antes de... Y si tienen también dudas y que se vayan topando en el camino, el WhatsApp es el 5741-1290. 5741-1290. O nos pueden llamar al número de cabina, que es el 2369-7389 o el 2369-7390. Así que ya estamos listos. Julio, ¿cómo vas? Pues, buenos días, muchas gracias aquí por el espacio. La verdad, bastante emocionado. Primera vez en radio. Ojalá logre decir bien las palabras y aclarar bien el mensaje. Perfecto. Pero aquí estamos a las órdenes y cualquier duda, pues aquí estamos. Mira, ¿cómo surge la idea de Emprendi? ¿Así se llama? Sí, Emprendi. Ajá. Emprendi se llama nuestro proyecto. La intención, fíjate que desde hace mucho tiempo yo he querido emprender. Okay. Y pues me he topado con ideas que he necesitado financiamiento. Entonces, pues he dicho yo, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Correcto, ¿cuáles son las alternativas que tengo para poder financiar mi proyecto? Y me topé con las tradicionales, ¿verdad? Entonces, financiamiento de bancos, préstamos, tarjetazos, tarjetas de créditos, exactamente. Entonces, todo eso como que condicionaba el producto que yo al final iba a entregar. Okay. Porque quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a venir y pedir un préstamo, tengo que meter ese costo del préstamo en el producto que voy a vender. Ajá. Y entonces eso lo encarecía o tal vez ya no lo hacía tan viable. Entonces empecé a entender qué se hacía en otras partes del mundo. Y entonces fue cuando me empecé a topar con este tema de crowdfunding. Empecé a entender cuáles eran los conceptos como básicos para poderlo hacer. Y me llamó la atención cómo podríamos también no solo ayudar a mi emprendimiento a través del crowdfunding crecer, sino también cómo ayudamos a otras personas, a otros emprendedores a desarrollar sus ideas, ¿verdad? Y al final llevarlas a la luz, que eso es como que lo más importante en etapas tempranas, obviamente, ¿verdad? Ajá. Mira, y cómo, o sea, desde el principio, ¿cómo dijiste, ok, bueno, para poder implementar el crowdfunding aquí tengo que estudiar todas las leyes, tengo que entender todos los procesos, no sé, fiscales en este caso? Sí. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a la conclusión, ok, sí podemos empezar a fomentar el crowdfunding? Fíjate que llevamos más o menos 2 años y medio desarrollando el tema. Hemos tenido que hacer... Solo perdón que tenemos una llamada. Si quieres, buenos días. Buenos días, Marcel, ¿cómo vas? Bien, ¿con quién te el gusto? Con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vas? ¿En qué te podemos ayudar? Bien, ahorita estaba escuchando el programa y me interesó mucho el tema de el financiamiento del emprendimiento. Entonces,
quería aprovechar el invitado porque nosotros estamos empezando ahorita un nuevo proyecto y no estamos interesados ni en angel investors ni en ningún tipo de financiamiento bancario ni nada, ¿verdad? Entonces, no sé si podríamos hablar un poquito del financiamiento, por ejemplo, proyectos para financiar empresas, porque nuestra idea ahorita es un proyecto chiquito que es retail por Amazon y es vender la idea a empresas productoras de guate, pero que, no sé, hablar un poquito del tema de ideas para proyectos para futuros negocios, ¿verdad? Okay. O sea, proyectos para iniciar negocios, obtener plata para empezar negocios, ¿verdad? Va, te vamos a contestar tu respuesta. Y ahorita, bueno, si querés, empezábamos definiendo el primero todo que es el crowdfunding para que ya después lleguemos, entonces se puede implementar para este tipo de usos como el de Jorge que nos acaba de hacer la pregunta. Ok, entonces si querés... si querés, tal vez como empecemos con una definición del crowdfunding, ¿verdad? Mira, el crowdfunding es una herramienta que nos permite buscar financiamiento para proyectos a través del aporte de muchas personas, aportes en pequeñas cantidades. Crowd, digamos. Crowd, es correcto, se conforma de dos partes la palabra. Crowd, multitud o mucha gente, y funding, que es la parte del financiamiento como tal, ¿verdad? Entonces, esa es una alternativa para el financiamiento de proyectos, o puede ser también una forma complementaria, es decir, si tienen algunos la oportunidad de pedir un préstamo o poder utilizar recursos propios, pueden complementar su financiamiento con esta alternativa. Y en este caso, digamos, usemos el ejemplo de las preventas de los conciertos. ¿Sería como un crowdfunding? Sí. ¿Funcionaría de alguna similar a un crowdfunding? Sí, fíjate que ese es un sistema de preventa. ¿Qué es lo que haces ahí? Es que prácticamente aseguras una venta. Exacto. Y con eso tenés capital de trabajo que te permite de alguna forma desarrollar tu producto y ya tener asegurado pues los materiales o el costo, por así decirlo. ¿Y eso entraría como crowdfunding o entraría más como, es una estrategia de ventas? Que... Es crowdfunding. Al final pueden ser sistemas de suscripción, sistemas de preventas. Todo al final te lleva a tener el dinero asegurado de alguna forma antes de que entregues el producto, y así logras el financiamiento y logras dar como esos avances, esas validaciones y esa tracción que necesitas al inicio de los proyectos. Por ejemplo, entonces, según como lo explicaste ahorita, por ejemplo, una empresa de factoring que sea, o sea, que bastantes personas den dinero a esta empresa de factoring para asegurarle a alguien una factura que tiene días de crédito, puede funcionar también como una especie de crowdfunding. Sí, de hecho en Chile hay un modelo tal cual como lo mencionás, que hacen factorajes, pero no es una institución única, por así decir, que respalda ese dinero que se está dando. Es un montón de gente. No es un montón de gente. Y las garantías, en ese caso, como decís, es la factura. Ok. Sí. Ahora, como que, ¿con qué límites se topan a nivel legal? O sea, ¿con qué vehículos legales nos topamos a la hora del crowdfunding? Porque creo que también depende, precisamente como nos decías, o sea, qué tipos de crowdfunding se pueden y cuáles no se pueden. Sí. En general, básicamente hay 4 tipos de crowdfunding. Está el crowdfunding por donación, que prácticamente la persona dona dinero sin esperar nada a cambio. Está el crowdfunding por recompensa, que es donde la persona aporta su dinero y recibe algo. Recibe un producto, algo bonito por el dinero que están recibiendo. Y está también el que es de equity crowdfunding, que en esa parte reciben una porción de tu empresa por el capital que estás recibiendo. Pero entonces es limitado, digamos, ya no puede ser cualquier cantidad de gente que dé dinero, sino que ya es limitado según las acciones que hay disponibles. Es correcto, ahí sí se da un número, por ejemplo, un 10% de equity de la empresa, y se dan como números de tickets, por así decirte, y de acuerdo a esos tickets y el aporte que vas dando, vas recibiendo proporcional, vas recibiendo el dinero el equity que estás... por el dinero que estás dando. Perdón. Sí, y digamos las plataformas que existen, digamos, en Estados Unidos y en Europa, como Indiegogo, Kickstarter, todas estas, empezaron, si no estoy mal, con la parte de equity y se fueron desviando, sino que yendo a la parte mucho más fácil, que es, yo te vendo mi producto mucho antes de que salga, te doy a vos los primeros productos, incluso te mando más cosas por haberme apoyado. Entonces, como esos early birds, los famosos early birds que están dispuestos a pagar y arriesgarse a que les manden el primer producto para ellos tenerlos de primero,
hacía que ellos con esas ventas o esas preventas lograran financiar pues el prototipo en este caso y validar las ventas. Sí. Y fíjate que el concepto de crowdfunding no es nuevo, ¿verdad? O sea, a través de la historia se han hecho muchas cosas por crowdfunding. Por ejemplo, la base de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos se financió por medio de crowdfunding. 160,000 personas dieron por lo menos $1 para poder financiar la base de la ¿Y la qué Estatua de la incentivo Libertad. tenían ellos? Les dieron una réplica de lo que iba a ser la estatua. Entonces, el concepto como tal se ha manejado a lo largo de la historia. El tema es cómo se aplica. Exacto. ¿Verdad? Porque hasta hace a inicios tal vez del 2000, no mal recuerdo, 1997, si no estoy mal, se hizo la primera campaña de crowdfunding por internet. Porque esta que te mencionaba de la Estatua de la Libertad se hizo por medio de periódicos. Entonces, es como el internet nos ha habilitado para poder llegar a muchas más gente, hacer un crowd mucho más grande, ¿verdad? Por así decir. Y es como lo hemos estado aplicando. Ahora un poco, tal vez, yendo a aterrizar la pregunta de Jorge, con respecto a una SA, por ejemplo, que busca un financiamiento para alguna estrategia que tengan de levantar capital, ¿bajo qué método pues un levantamiento de capital puede surgir en Guatemala para esta SA? Es decir, a través de donación, de recompensa o de equity. Sí. Ahorita el modelo que tenemos totalmente ya desarrollado es por recompensa y por donación. El tema de equity pues, fue inicialmente con lo que queríamos entrar a Guatemala, pero nos dimos cuenta que había muchas limitantes legales, el marco jurídico no estaba del todo claro, entonces por eso optamos por donación y recompensa. Entonces, si tu estrategia de financiamiento se acopla a ya sea donación o recompensa, pues pueden usar el modelo que nosotros ofrecemos a través de nuestra plataforma. Mira, y eso como, o sea, viéndolo en la parte supersticiosa, digamos, de la SAT, ¿cómo justificas esos ingresos de alguien que te donó $5 por medio de PayPal? No sé cómo funciona primero todo el proceso. Nosotros tenemos hasta cierta forma limitado los métodos de aporte. O sea, nosotros no recibimos dinero en efectivo, por así decirte. Todo lo hacemos a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y transferencias bancarias. ¿Por qué? Porque de ahí de alguna forma minimizamos el riesgo de, ya saben, temas de lavado de dinero, todo está bancarizado. Entonces el riesgo al que nosotros estamos expuestos como plataforma es mínimo. Y de hecho nosotros nos basamos en 3 principios. Transparencia, en confianza y el desarrollo común, ¿verdad? Entonces es básico que nosotros tengamos bien claro de dónde viene el dinero y a quién se lo estamos entregando. Entonces, por eso, cuando me dicen que una sociedad anónima está dispuesta a usar nuestra plataforma, se acopla a lo que nosotros requerimos. ¿Por qué? Porque esa sociedad anónima está legalmente constituida y tiene un soporte, puede dar facturas, ese tipo de cosas. Hay documentación para que entre dinero, hay puntos de acta para que entre dinero y hay puntos de acta para que se devuelva esta recompensa. O sea, como que de alguna manera si tienen su gobernanza estructurada para que entre capital o inversión, pues que se devuelva de esa manera también. Correcto. Qué genial. Es que esa es la pregunta. ¿Cómo justificabas vos esos ingresos de 5 quetzales, de 10 quetzales? ¿Cómo lo justificás en una contabilidad? Entonces, de esa forma, ¿verdad? Entonces nosotros venimos, nos ingresa dinero e indicamos a quién se lo estamos entregando. Entonces, al final le entra dinero a Emprendi, no le entra directamente a la empresa. Nosotros funcionamos. Ustedes son como la plataforma. Correcto, como una pasarela. Entonces, no es un dinero que es mío, por así decir, de Emprendi, sino nosotros somos un puente. Somos un sistema de pago que mueve el dinero de un lado a otro. Por eso no le entra directamente a la empresa como que la nada. Entonces la empresa registraría el dinero que le da Emprendi como un ingreso. Como un ingreso. Y está ahí expuesto a los pagos de impuestos que deberían. Sí, un IVA pues que tenés que pagar por un ingreso. ISR. Entonces, la responsabilidad fiscal le corresponde a cada uno de los actores del proceso de crowdfunding como tal. Perfecto. Ahora mira, he entendido dos preguntas, tal vez. La primera, y me empiezo a cabal como por el enfoque de Emprendi, es, sé que Indiegogo, por ejemplo, ahí sí que cualquier cosa puede meterse en Indiegogo, hasta una persona puede decir que se quiere ir de viaje y le dan dinero, ¿verdad? Sí. Indiegogo es así como de amplio en los enfoques de cosas a las que le interesa levantar capital.
Kickstarter yo sé que es mucho más específico. Por ejemplo, solo está funcionando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá. Es una selección de países específicos y tienen enfoques en productos y servicios de tecnología. Entonces, ¿cuál es el enfoque tal vez que Emprendi está buscando para desarrollar puede ser empresas sociales o SAs? O contanos un poco. Sí, mira, nosotros estamos abiertos a cualquier emprendedor. O sea tema de innovación, consumo, tecnología, lo que sea. Nosotros tenemos la plataforma disponible para cualquier emprendedor que así lo desee financiarse por estos medios. El tema y el problema que nosotros estamos buscando solucionar o contribuir a solucionar, que creemos que vale la pena, es de que hay muchos proyectos, hay muchos temas que no llegan a la luz por falta de financiamiento. Exacto. Perdemos oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo por temas de financiamiento. Y esto lo ha demostrado el GEM durante los últimos 5 años, que el tema de financiamiento es un problema. Entonces, de esta forma es como nosotros queremos contribuir y pues las puertas están abiertas para todos los emprendedores. Perfecto, Julio. Vamos a ir a un corte y regresamos un poquito más con otras preguntas del crowdfunding. Ya estamos de regreso aquí en M Podcast Show. Estamos con Julio Fernández, de los fundadores de Emprendi, que es una empresa que lo que estamos hablando de la parte del crowdfunding. Tenemos bastantes preguntas. Una de esas es, ¿en qué momento ya se convierte algo ilegal la parte del crowdfunding y en qué momento ya es legal y atractivo para las empresas, ya sea grandes, medianas o pequeñas? Ok. Es bien importante, como les decía, hay diferentes tipos de crowdfunding. El tema que no está de alguna forma en un marco legal súper claro es el equity crowdfunding, que es recibir dinero y a cambio del dinero pues das acciones. Eso es un tema que está bastante limitado. La palabra crowdfunding no está tipificada en ley aquí en Guatemala. ¿Cómo es en español? ¿Cuál? Tipificada. Digamos, el crowdfunding en español sería... Por ejemplo, en las leyes o reglamentos no tienen la palabra crowdfunding escrita, por así decirte. Entonces, no hay alguna forma que te diga cómo funcionar o cómo trabajar específicamente un crowdfunding. Sin embargo, hay procesos que vos vas a llevar durante el proceso, por así decir, de crowdfunding, que es mover dinero de un lado a otro. Eso está definido, cómo lo tenés que hacer. Okay. Entonces, nosotros de alguna forma estamos regulados en ese sentido, estamos inscritos en la superintendencia de bancos, por así decirte también, y eso nos permite entonces eso nos permite mover el dinero de un lado para otro, ¿verdad? Sí, porque entonces, entrar en regulación de la CIV es un gran tema, ¿verdad? O sea, hay una gran decisión o un parteaguas a la hora de ofrecer un servicio financiero en si te regulás o no te regulás, ¿verdad? No sé si se toparon con esa parteaguas. Sí, nos topamos con eso. Sin embargo, hay que tener súper claro que cuando uno está regulado con la CIV, hay como niveles de supervisión, por así decirlo. Exacto. Entonces, si sos un banco, ahí sí que van a estar encima tuyo siempre, ¿verdad? Si sos una entidad pequeña con un modelo de negocio que sí, tenés fintech, tenés temas de financiamiento, pues te tienen otro tipo de supervisión. Entonces, y uno es bien claro al momento de registrarse en qué esquema se va a especializar, por así decirlo. Sí, según tengo entendido, por ejemplo, del lado de las fintech, hay un tema importante en que, por ejemplo, yo le doy servicio a un banco como fintech. Entonces, lo único que regula la CIV es el contrato entre yo, empresa, y el banco. Eso es lo que va a regular. No va a regular a la empresa por tener un contrato con el banco, ¿verdad? Correcto. Entonces creo que también eso es lo que más o menos lo que decís, ¿va? Como que esos grados de regulación que vas a tener depende del ejercicio que hagas. Sí, y entonces, nosotros, el crowdfunding se basa en confianza. Vale. Entonces por eso nos tardamos mucho en poder lanzarnos y poder decir, aquí ya hay una plataforma en Guatemala, por favor, úsenla. Ajá. Sino que más bien fuimos de alguna forma prudentes en ir validando cada uno de nuestros procesos y nuestras etapas para poder dar una solución que no sea de un corto plazo, que no nos emocionemos por un ratito que ya tenemos una plataforma de crowdfunding y después la tengamos que cerrar. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas felicidades por el programa. Muchas gracias. Con un pequeño comentario, estaba escuchándolos ahorita cabal. Ajá. Y en el tema legal, en el crowdfunding, la diferencia, por ejemplo, estaba escuchando el tema de las acciones, de la venta de acciones como
mecanismo de crowdfunding. Ajá. Lo único que varía es el tema de hacerlo masivo y de las complicaciones que tendría, por ejemplo, en el registro mercantil, la emisión de nuevas acciones, el registro de las mismas, pero, o sea, las figuras legales sí existen. El tema donde se complica es que hacerlo masivamente y tal vez los formalismos de hacerlo no es escalable, de una plataforma digital se complican, pero yo creo que sí hay mecanismos que se pueden hacer un poco más flexibles, por ejemplo, el usufructo de las acciones, una renta de acciones o una compraventa de acciones de forma masiva para adquirir esos fondos sin necesariamente tener que abrirse a bolsa o abrirse públicamente para la emisión de bonos, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo te llamas? José. José, muchas gracias, José. Ahorita vamos a responder tu pregunta. Muchas gracias, José. ¿Qué pensás de esto? Sí, de hecho, en México, por ejemplo, ahí sí es conforme cómo vamos avanzando en temas legales, ¿verdad? Porque suponete en México ellos ya tienen una ley para entidades como que hacen crowdfunding. Entonces en México empezaron a hacer equity crowdfunding con este tipo de documentos, por así decirte, legales, que solo establecen un compromiso entre la persona que está dando el dinero y quien está recibiéndolo. Entonces ahí ofrecen equity, por así decirte, ofrecen una renta sobre las utilidades, entonces ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que, como decía José, entiendo la parte de la escalabilidad. O sea, un crowdfunding puede entrar muchas personas y eso, estar dándole acciones a una y a otra, después a otra, sí, es algo complicado. Que no creo que lo pueda hacer una empresa. O sea, no es tan rentable, digamos. Sí, una sociedad anónima no es tan ágil como para poder ejecutar ese tipo de cosas, cabal. Pero yo creo que una de las cosas que estás diciendo ahorita están estos compromisos de que, ok, yo te devuelvo la cantidad de dinero con porcentaje, si no estoy mal. Hay un tipo de contrato que se puede hacer legalmente que es, ok, dame 10,000 y yo te lo juro, te lo prometo que te pago 11,000. Es un esquema como las editoriales, por así decirte, quienes hacen un libro, ellos hacen un contrato en obra futura. Entonces, ese es un esquema por el cual muchos países han trabajado el equity crowdfunding. Entonces, pero eso es como ir buscando alternativas de cómo sí hacerlo, ¿verdad? Y lo que menos, o sea, al menos el esquema que nosotros estamos buscando es trabajar ahorita con pie firme en recompensa y en donación. Sí, yo creo que también para una etapa inicial creo que es importante, cabal, que estén enfocados. La verdad es que qué valioso que también lo tengan claro a ese nivel. Exacto. Porque les va a permitir, cabal, ahora en la medida que hacen esto, ir probando prototipos con otro posible esquema. Pero que mencionas ahorita, basado en pura donación o recompensa, está súper valioso. Donación inclusive para temas de temas sociales, ¿verdad? O emprendimientos sociales, que por ahí veía una pregunta del tema, o recompensa para el tema como Jorge que nos preguntó, ¿verdad? Como José. Bueno, no, Jorge el primero que nos llamó, cabal, que mencionaba cabal ese tema, ¿Qué otro método, verdad? Exacto. Al final, irse a meter a un préstamo en un banco puede terminar siendo hasta más beneficioso meterse a un crowdfunding en donde puedes igual recibir la misma cantidad, comprometiendo en una recompensa y que tengas una estrategia bien establecida. Entonces, eso me da a mi siguiente pregunta, que es ¿cómo armas bien una estrategia de crowdfunding? ¿En qué parte? ¿La parte de la empresa que quiere recibir? ¿O alguien que está haciendo un crowdfunding? No, como empresa. O sea, como empresa que quiere recibir, ¿qué elementos son claves para una campaña de crowdfunding? Sí, mira, hay varios elementos. Si quieren, vamos a mencionar 3 que son como que los más importantes. El tema es, tenés que contar una historia. Para hacer una campaña, se ha visto que casi el 90% de las campañas tienen más probabilidad de éxito cuando cuentan una historia de qué es lo que ha estado pasando, cómo han construido su proyecto, a dónde quieren llegar y cuál es el aporte que están dando social o también su propio beneficio también, ¿verdad? Entonces, es súper importante esta parte. Se hace a través de videos, fotografías, temas vivenciales. Y también estrategias de mercadeo porque tienes que promover la campaña. También. Entonces, el hecho de que nosotros lo pongamos en una página, pongamos videos, algo que cuenta una historia, no es todo. O sea, no se va a mover por sí solo. Tenemos que hacer marketing, tenemos que hacer promociones y eso lo va a ir haciendo el emprendedor. Exacto. El emprendedor también tiene oportunidad a través de crowdfunding de validar su estrategia de marketing, de validar cómo va a llegar a sus clientes, de validar cómo va a transmitir su idea.
es un proceso donde no solo vas a recibir dinero, sino también tenés la oportunidad de validar las diferentes aristas por donde estás trabajando tu proyecto. Obviamente tenés que ofrecer algo de valor. O sea, no solamente, yo quiero quiero $100,000 porque me quiero ir de viaje. No. Sí. O sea, ¿por qué te vas a ir de viaje? ¿Qué es lo que vas a ir a hacer con esos $100,000? O sea, ¿qué tanto vas a impactar? ¿Por qué yo te quiero ayudar a lograr ese objetivo? Entonces, obviamente parte de la estrategia es llegar a los sentimientos y a las emociones de la persona que te quiere dar el dinero. Sí. Ahora, Julio, tal vez una siguiente pregunta que va también otra vez de la mano de los vehículos legales, ¿verdad? Sabemos que tenemos una SA, o ahora no sé si ya tienen estudiado el modelo de la sociedad de emprendimiento y qué están pensando para ello. Sí, fíjate que nos parece genial este nuevo esquema o modelo que se está creando, se está habilitando para el emprendedor en Guatemala. El hecho de que se pueda recibir dinero y que pues eso sea también incentive a la entidad privada al aporte de dinero y que de alguna forma logre financiar o ayuda a dar los siguientes pasos a los emprendedores, pues es súper bueno. Nosotros que estamos viendo como Emprendi, creemos que podemos servir como vínculo entre las entidades privadas y los emprendedores que lo necesitan. Por eso es que nosotros tenemos bien claro y buscamos que los emprendedores que se registren con nosotros cumplen ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, para que al momento de que una entidad privada o una persona quiera hacer un aporte, vea transparencia, vea que ya han estado avanzando, vean que ya han logrado algo, porque prácticamente el emprendedor cuando crea su proyecto está invitando a alguien a celebrar un contrato, por así decir, porque están ofreciendo recompensas, están comprometiéndose a entregar algo a cambio del capital que están recibiendo. Julio, mira, ¿y cómo funciona? Digamos, yo siendo una empresa o un emprendedor que quiere empezar algo, ¿cómo funciona? ¿Dónde contacto? ¿Qué es lo que tengo que llenar? ¿Qué requisitos hay? Nosotros tenemos nuestra plataforma en www.emprendi-la.com. Perdón, ¿Emprendi? Emprendi-la.com. Sí. Ahí pueden empezar a ver todos los requisitos, a ver cuáles son los ¿Podemos nombrar algunos de los más importantes a la gente que está escuchando? ¿Qué necesitan? Pues prácticamente, primero llenar ahí su formulario donde pueden empezar a crear su proyecto. Cuando ya esté el proyecto creado, nosotros vamos a comunicarnos directamente con los emprendedores para empezar a validar información. ¿Puede ser un emprendedor, no tiene que ser a puro una empresa? No, puede ser un emprendedor. No tengo que tener nada legal ahorita en este caso. Con que tenga una cuenta de bancos, por así decirte, en donde va a recibir el dinero y coincida con el nombre de la persona que está requiriendo y que también esté relacionada con el emprendimiento que se está desarrollando, pues lo podemos hacer. El tema es tener claro hacia dónde va el dinero. Ya, exacto. Y como se basa en confianza, tenemos que cuidar muchísimo eso, ¿verdad? Sí, y ambos lados. Correcto, porque el emprendedor, si al momento de comprometerse sabe que tiene que cumplir. Sí, mira, nos quedan 30 segundos. ¿Cómo funciona la parte de los inversionistas? ¿Cómo yo me registro a ver cómo puedo dar dinero? En la misma plataforma se pueden registrar. Emprendi-la.com. Pueden registrarse, ven los proyectos que les llaman la atención. En este momento tenemos varios en desarrollo. Como estamos iniciando, llevamos un mes más o menos, ya al 100%. Y ahí el proyecto que más les guste, ven los niveles de recompensa que hay. Y pueden hacer su aporte con tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Perfecto, genial, no es tan complicado. Entonces, Julio, qué gustazo. ¿Cómo te pueden contactar? Muchas gracias. Si más información. Pues estoy en Instagram, en EmprendiGT. También en info@emprendi-la.com. Y ahí podemos estar platicando. Cualquier duda que los atendemos de forma directa y pues cualquier duda ahí estamos a las órdenes. Perfecto. Mucho gusto, Julio, y pues la verdad es que creo que es el último programa del año. Nos vemos en enero y espero que como emprendimiento también tomen un descanso y en busca de la excelencia del ocio, ¿verdad? Si quieren escuchar otra vez este episodio, va a estar disponible el martes en M Podcast, en Spotify y en iTunes. Entonces, si quieren más información, nos pueden seguir en Instagram, MP Show, para que estén atentos a la información. Así que muchas gracias y feliz martes. Muchas gracias. Bye.